Hola, ¿qué onda? Saludos, banda, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Ahora nos vamos a dar un tour por una de las islas, que es un tour muy bonito porque es un destino bien paradisíaco que todos los expats, todos los extranjeros que vienen a Tailandia la buscan porque es la isla que está más cerca de Bangkok. El nombre es Koh Samet y ahorita aquí estoy en la terminal de buses y encontré un buen pasaje porque me costó prácticamente $15 de 3 horas de viaje más un ferry, así que vamos a ver qué podemos encontrar. Así que espero les guste la aventura y vamos a ver qué tal es la nueva experiencia en la playa, en las playas paradisíacas de Tailandia. Así que vamos. Bueno, y después como de un viaje de unas 3 horas en una coaster, bueno, era una van parecida a una coaster, pero un poco, no tan reciente, pero estaba en buen estado, así que ya llegamos. Miren, aquí estamos ya. Ahorita aquí estoy en un muelle y aquí vamos a agarrar un bote de los que son así como speedboat, porque también sale un ferry, pero la reserva que conseguí del autobús y el bote era un combo completo, entonces y es más rápido. El ferry tarda más tiempo y espero que con el bote llegue más rápido. Bueno, aquí llevamos en el bote, ya abordamos. Aquí vamos ya con muchos pasajeros, miren, todos asiáticos la mayoría, un par de europeos por ahí. Pero bueno, ya vamos. La isla pertenece a un distrito que se llama Ampuen Rayón, perdón. Los nombres son un poco difíciles, así que espero que lo entiendan. Queda a unos 200, poco más de 200 kilómetros de distancia de Bangkok. Y la isla tiene una peculiar forma que es, bueno, digamos que es parecido como a una T. En su largo son 7 kilómetros y en la parte más ancha, digamos, 4 kilómetros. Así que la isla no es muy grande, pero el 80% de su territorio está cubierto por bosques y hay caminitos donde se pueda caminar, ir a ver la fauna, pájaros, la flora. Y está, digamos, de distancia de la costa a la isla son como 6 kilómetros y medio, pero en el bote son como, pónganle unos 10 minutos de recorrido, ¿verdad? De la costa a la isla. Y aquí vamos, miren, aquí ya el bote ya agarró ya velocidad. Y pues está muy chivo el tour, vamos súper rápido, vamos contra el tiempo porque hay que hacer el check-in en el hotel, pero espero que lleguemos súper rápido. Miren, esta es una ciudad costera, ahí hay muchos personas que andan en muchos barcos que andan pescando, gente que se dedica a la pesca, cosas artesanales aquí en las playas. Miren el agua que rico se ve, súper tranquilo, y esto está ubicado en el Golfo de Tailandia, así que nos espera una bonita aventura. Bueno, y aquí ya vamos llegando. Ahí está el muelle principal y miren, está un poquito descuidado, pero tiene una escultura súper bonita de una sirena que está como llamando, está enfrente del muelle principal del puerto. Así que ya vamos bajando velocidad, vamos a encontrar ya barcos, miren, barcos pesqueros de estilos ya viejos, pero aquí todavía son funcionales, así que la gente ahí anda haciendo su trabajo. Así que vamos a desembarcar ya y vamos a ir a conocer este lugar. Bueno, ya en el lugar, ya en la isla Koh Samet, vamos a mostrar aquí, miren el panorama, cómo se ve la isla. Creo que se logra apreciar que el agua es color turquesa, ya que la arena es blanca. Estamos en época de lluvia, así que está nublado, pero miren qué chivo. Aquí en medio del pueblo está este hotel que se llama La Luna, y el hotel es bien básico, pero o sea, tiene todo lo necesario. Miren, aquí está para guindar la ropa, hay unos paraguas para si hay que salir y está lloviendo, tiene su pequeño refrigerador. Aquí hay 2 botellitas con agua ya para que al nomás venga uno se refresque.
sus tacitas con café, la caja fuerte, hay una cafetera, aquí está el baño, ¿no? Qué chiva la ducha, lavamanos, aquí hay un espejito para ponerse guapo unos vasitos. Y pues está decente el hotel, la verdad está chivo. Tiene su televisor. Aquí está la cama. Que no hay cama grande, así que esta es cama doble, pero se puede hacer una sola. Se unen los dos colchones y es una sola cama. Y miren, está bastante amplio, está decente la verdad el hotel. Está bonito. Ahí está el televisor, hay un banquito, hay aquí un tipo chaiselong para acostarse y leer, el aire acondicionado, y también aquí está una terracita con vista a la piscina, y aquí están todas las demás habitaciones. Miren, aquí está el área de comedor, aquí es para tomar el desayuno, abajo está el bar y el restaurante, y ahí están todas las otras habitaciones, y aquí está la piscina. Miren, un poco pequeña, pero nadie la usa porque aquí todo el mundo viene por las ricas aguas del mar y la arena blanca. Así que miren, el hotelito está bien decente. Está bien decente el hotelito. Y lo mejor es el precio. La noche vale, haciendo ya la conversión de bahts a dólares, $50 con desayuno incluido tipo buffet. Así que considero yo que está bien. O sea, creo que este hotel en El Salvador no cuesta eso. Creo que cuesta más. Así que está súper chido. Aquí está lo mejor. Miren, tienen unas sillitas con una mesa para tomarse el café y uno sentarse y todo tranquilo. Así que ahorita vamos a la playa a ver qué podemos ver. Pero el hotel está genial. ¿Qué les parece? Bueno, miren, ya me vine a meter aquí a la playa, al mar, y miren qué tranquilo. Cero olas, no hay nada de corrientes, el agua está súper tranquila y está súper tibia, súper calientita. Miren qué chivo el color, creo que se logra ver el color turquesa, ya que la arena es blanca. Y eso que no hay mucho sol ahorita porque está nublado, miren, pero ahí está ya un poco alumbrando el sol. Espero que mañana sea un día soleado para poder ver todos los colores y toda la plenitud de la playa. Pero miren, ahí anda mucha gente. Aquí se puede practicar buceo, se puede andar en kayak y también en jet ski. Así que miren, súper chivo. Alrededor hay un montón de restaurantes, hoteles, hay lugares donde el wifi es gratis. Se puede pedir la clave. Si tenés alguna emergencia que necesitas un taxi o comunicarte con algún familiar, no te cobran. Te puedes sentar en la silla sin necesidad de consumir. O sea, es bien llamativo eso porque atrae al turista. Y hay una gran cantidad de bebidas, comida, y está súper chivo. Miren el ambiente. Claro que ahorita es temporada baja porque es época de lluvia, entonces también quizás por eso encontramos un poco barato el hotel, pero igual aprovechamos. Y quiero decirles de que después de venir del bote ya haces el check-in en el hotel, pero antes al llegar al muelle hay que pagar 200 bahts por persona, que vienen siendo como $6, porque la isla es un parque nacional, el Parque Nacional Koh Samet. Koh Samet es el nombre de la isla, si alguien quiere investigar un poco más. Y ahí está llegando el ferry, miren, porque aquí vienen ferries y vienen los botes, entonces hay que pagar los $200 por extranjero. Creo que el local paga 100, la mitad, pero vale la pena, la verdad. La experiencia está súper chiva, así que espero que les guste, y pues voy a empezar a buscar cosas interesantes de acá de la isla para compartir con ustedes. Pero miren qué chivo se ve, miren cómo está el agua, súper tranquila, y los colores magníficos. Así que aquí hay que relajarse y a disfrutar un poco porque vale la pena, la verdad. Miren esta atracción que me encontré, es un puente flotante, es un puente de plástico y sirve para cuando la gente viene en el ferry llega aquí al extremo, al final, y ahí baja la gente ya con su equipaje. Y miren qué chivo está porque se mueve por el movimiento del agua, pero está súper interesante, súper chévere. Primera vez, la verdad, que
que veo uno de estos y que camino sobre uno de estos. No sé si escuchan el ruido. Y miren qué chivo se ve desde aquí. Desde aquí se ve, vamos a llegar hasta el final para que puedan ver cómo se ve desde allá. Y pues está súper chivo. Yo he visto que hay gente que sube unos videos cuando hay de estos muelles, pero en las playas donde hay olas fuertes y grandes, y es súper divertido porque te caes y todo eso. Y miren aquí, como pueden ver, ahí creo que logran ver, hay unos peces. Ya en esta zona ya es un poco más profundo, entonces ya se empiezan a ver peces de colores. Voy a llegar hasta el extremo donde termina y vamos a ver si podemos ver más pececitos. Claro que ahorita ya es un poco tarde, ya va a oscurecer, pero miren, ahí creo que logran ver, ahí van unos cuantos. Así que vamos a ver. Súper chivo, ahí se ven los peces. Hay muchos peces, y ya mañana espero que haya bastante sol y vamos a poder disfrutar más de aquí. Pero miren, aquí vamos a llegar hasta allá, hasta el extremo donde termina el puente, para que vean cómo es aquí la experiencia. Y aquí están los barcos, miren, aquí también atan los barcos en el muelle. Y aquí es donde viene el ferry y deja a la gente que cuando viene en el ferry. Yo vine en el bote que estaba incluido con el pasaje del bus. Se oye caro, $15, pero creo que está bien porque aire acondicionado, los asientos reclinables tipo avión, y ya incluía también el traslado de la playa a la isla. Así que, o sea, la verdad que considero que estuvo bien. Y ya estando aquí, pues vale la pena. Miren, aquí está ya el final del muelle. Está súper chido, solo que espero que no se desarme. Pero aquí estamos, miren, y aquí van en los jet ski, que se puede practicar también jet ski, que se pueden alquilar. Ahí anda la gente en los kayaks, así que súper chivo. Aquí está, miren. Y ahí ya se ve el sol, ya se está el atardecer, pero súper bonito el color aquí del agua, contrasta súper bien. Y ahí están todos los barquitos, así que súper chivo. Así que espero que les guste y vamos a ver qué más podemos encontrar. Vamos a dar un pequeño paseo por acá, por la playa, para que vean cómo es la vida nocturna aquí en Koh Samet. Miren, aquí hay restaurantes y aquí está la playa, aquí está el mar, así que, y aquí están un montón de mesitas y la gente con sus traguitos, con sus velitas. Y aquí está la playa, miren cómo se ve todo alrededor, las luces. Y aquí hay un montón de mesitas en la arena donde te traen la comida, tus bebidas, todo lo que quieras consumir, todo lo que quieras comprar. Así que aquí está súper chivo para que uno se quede toda la noche. Aquí todo es relax, todo tranquilo, nadie te va a venir a molestar. Y la gente igual bebe, ¿verdad? Y consume sus cuestiones, sus cosas, pero todo tranquilo. Incluso aquí no hay ni policías, no hay vigilantes, no hay absolutamente nada. Y aquí están todos los kayaks para las actividades que se hacen durante el día. Y hay unas tienditas. Y algo bien curioso, que todos los restaurantes tienen esto. Tienen todos los platillos que venden, pero todos son falsos, son de plástico. Solo son de uso ilustrativo, para que uno se haga la idea de cómo es el tamaño, la porción de lo que se va a pedir y la apariencia que tiene. Y ahí tiene también el precio. Así que está bien, porque para que uno se haga la idea, no solo en el menú, que solo se ve digamos la foto, pero ahí ya con la ilustración del plato ya en plástico, ya uno se hace más o menos la idea de qué es lo que va a comer. Y miren, todos los restaurantes están en la orilla de la playa, todos están en la arena. Más que todo las mesitas donde te sirven las cosas, donde te sirven la bebida, la comida, y todo tiene foquitos, todo tiene luces, todo está súper adornado. Entonces tiene un ambiente así tipo hippie,
tipo de playa. Miren, todo está así como bien señalizado con la luz y todo, así que todo está súper chévere. Aquí hay otros restaurantes de pizza, marisco, comida tailandesa, y también están los mariscos. Si uno quiere que le hagan su marisco, pues ahí uno lo pide y se lo hacen. Y también hay cafés, hay bares, hay lugares para que te hagan los masajes. Todo lo que uno necesita para estar tranquilo aquí en la playa, aquí está. Así que miren qué chivo los restaurantes, todo bien bonito. Así que aquí es un buen lugar para venir a relajarse. Y allí también hay unos botes, porque como estamos en una isla, por cualquier emergencia o algo, si uno quiere movilizarse, ahí están los botes para regresar ya a tierra firme y poder, por si tenés alguna emergencia o algo que tenés que ir a comprar. Así que miren qué chiva la vida nocturna aquí. Así que está súper chévere. Y miren, la luna ya se despejó, así que vamos a ver mañana, a ver cómo encontramos la playa. Y aquí es el pueblo, la calle principal de la isla. Aquí hay un montón de comercios. Ahí, miren, no pueden faltar los 7-Eleven. Aquí hay otro 7-Eleven. Y hay un montón de ventas de fruta, de artesanía y de cositas para la playa. Miren, aquí estos son los taxis de aquí. Son unos pickups. En la parte de atrás le han puesto como unas banquitas, y esos son los taxis. Y también anda toda la gente en moto, porque hay lugares donde se pueden rentar las motos. Así que hay como moverse aquí dentro de la isla. Y miren la fruta, hay un montón de fruta, porque como venden un montón de smoothies, de licuados, de jugos. Así que el pueblo está vivo, la verdad que hay un montón de comercio. Miren, aquí también están las ventas de la hierba milagrosa. Ahí está Scooby-Doo fumando. Y aquí hay un montón de ventas en todo el pueblo. Así que si uno se quiere alejar de la playa y venir ya a algo más como la ciudad, aquí está todo. Aquí hay hoteles, hay casas de cambio. Y ahí hay otra venta de fruta. Y miren cuánta gente anda aquí. La calle es bien estrecha, pero caminando con cuidado se puede andar tranquilo. Un poco ruidoso, pero está chévere. Miren cuánta fruta. Que mucha gente debe venir temprano a buscar fruta para la venta de los jugos. Y aquí está ya la gente trabajando, haciendo todo lo del día a día. Ahí es donde rentan las motos. Y miren qué chiva esta sala de masaje, con aire acondicionado. Y tienen su fuente. Y tienen ahí esas decoraciones super chivas. Y aquí hay restaurantes. Y miren aquí lo que están: los camarones grandes, vivos y fresquitos, para que te los cocinen, para los que querrás. Y ahí al fondo adentro hay otra tienda de hierba. Así que hay opciones para pasarla bien y disfrutar aquí en el pueblo. Y miren, aquí está la entrada de esta otra calle. También tienen la arquitectura propia de acá. Así que está súper chivo, súper interesante el pueblo. Y aquí más adelante hay una tiendita de inflables y de cositas para la playa. Miren, así que aquí hay otras plazas con restaurantes. Así que vamos a buscar algo de comer porque ya hace hambre. Así que me vengo para acá y vamos a ver qué más encontramos. Aquí también, como es un parque nacional, también hay unas cabañas arriba en la montaña, y creo que se pueden alquilar, porque parece un hotelito, pero está súper bonito. Miren, y lo mejor es que también se encuentran estos kiosquitos que son como miradores. Aquí se puede venir uno a sentar, a tomar algo, a comer algo. Y miren qué vista más impresionante la que está aquí, con el mar al fondo, otra isla y el mar y el atardecer. Así que está súper chivo para el que se quiere alejar un rato del bullicio de la playa o del calor, y pues se puede venir acá. Y miren qué impresionante la vista, súper chiva. Y aquí rodeado de naturaleza, un kiosquito. Aquí están los kiosquitos. Y pues es otra cosa que se puede hacer también aquí en la isla. Se pueden dar caminatas por todos estos senderos.
y así se puede ver esta imponente vista. Disfruten. Bueno, ya me moví a otra playa y aquí miren qué impresionante se ve la vista de aquí. Ya está el atardecer, pero como estamos en temporada de lluvia, hay un poco de nubes, pero igual miren qué chivo. Y igual sin olas, como que si es una piscina gigante. Y miren todo rodeado la playa aquí, con bares, restaurantes, hoteles y mucha vegetación. Y miren lo que tenemos aquí, creo que logran ver, muchos pececitos de colores, porque aquí hay un arrecife y hay mucha piedra, así que miren qué espectáculo maravilloso. Definitivamente que vale la pena venir hasta acá. Y súper chivo, miren, ahí está el arrecife, ahí están las piedras y aquí muchos pececitos de colores. Así que impresionante, la verdad, me ha dejado asombrado esta isla y este parque nacional está buenísimo. Así son los atardeceres en Koh Samet, Tailandia. Este es el muelle principal de la isla. Aquí es donde cuando uno viene desembarca en el bote y ya de ahí pues ya se va a disfrutar de las playas. Se ve un poco viejo el muelle porque no lo han pintado ni le han dado mantenimiento, pero miren, la estructura es chiva. Y ahí están todos los botes que ya, gente que va, gente que viene, porque aquí todo el año, o sea, aquí no es que solo por temporada alta o baja. Claro, en temporada alta viene mucha gente, más de la que hay ahorita, porque ahorita es temporada baja, pero no hay día en el que no haya turista aquí. Aquí, o sea, todo el tiempo hay turistas. Miren, siempre se ve el agua color turquesa. Y pues ahí está toda la gente ya buscando si irse o entrando ya al Parque Nacional, a la isla. Así que está súper chido aquí. Y miren cómo está el cielo, está nublado, así que no hay mucho calor. Bueno, y así con esta vista fabulosa aquí de la playita, vamos a terminar el video. Espero que les haya gustado un poquito de las playas de aquí de la isla Koh Samet en Tailandia. Y pues al final el día está súper rico, está nublado, no está haciendo súper sol, el agua está súper tibia y miren, todo bien tranquilita, y hay gente pescando, haciendo kayak, y hay un montón de barquitos, de lanchitas, y todo el mundo disfrutando. Así que ahí está el ferry, el muelle y toda la playa. Así que espero les haya gustado, y pues esto es algo diferente, las playas de Tailandia, así que ya las podemos vivir en persona. Así que vamos a seguir explorando otras para ver cuáles de las mejorcitas. Así que cuídense mucho. Gracias por suscribirse, sus comentarios, y espero que se la pasen bien donde sea que estén. Cuídense mucho y hasta la próxima.